Hola, bienvenidos al primer capítulo de Art in the Hound, tu canal para aprender a dibujar, hacer manualidades y customs. Comenzaremos el capítulo con una manualidad muy fácil y original. Regala una de estas postales con efecto 3D para un cumpleaños o en Navidad. Como mínimo necesitaremos 2 cartulinas o láminas de dibujo, unas tijeras y pegamento. También utilizaremos los materiales que más nos gusten para dibujar. Lo primero que tenemos que hacer es doblar una de las cartulinas por la mitad. Haremos lo mismo con una segunda. Y dibujaré unas montañas nevadas en esta segunda cartulina. Estas ocuparán gran parte de la primera cartulina, que irá debajo como base. Y para que se despliegue el dibujo al abrir la postal, le agrego unas solapas a cada lado debajo del dibujo. Lo recorto y estas solapas las pegaré a la base. El centro debe quedar libre sin pegar para que se pueda abrir y cerrar. Fíjate en el ángulo que dejo para que se mantenga estable y no se desmorone. Un poco cerrado hacia el centro, haciendo una especie de V, pero muy abierta. Ahora le añadiré una casita utilizando el mismo método anterior. Utilizaré la parte doblada del papel para tener un efecto lateral de la casa y que se vean dos lados. Estos dos primeros elementos deben pegarse a las dos caras de la hoja base, ya que serán las que ejerzan la fuerza para levantar el resto de las piezas que pondremos. Como esta postal va a ir sobre la Navidad, no le puede faltar una estrella fugaz. Esta la pegaré a las montañas por detrás, dejando siempre libre el punto de doblaje. Unos pinares también quedarían muy navideños. Los dibujos serán muy sencillos. El efecto quedará muy bien al final. Le podremos dibujar algunos detalles o incluso pegar algunas decoraciones que se te ocurran. También pondré un muñeco de nieve y un árbol de Navidad. Estos quedarán sujetos por una tira de cartulina que pegaré desde la casa y también desde los pinares de atrás, hasta el árbol y el muñeco de nieve. Estas tiras accionarán al abrir la postal, ya que se desplegará la casa y los pinares y estos retraerán a los demás elementos. La verdad es que queda muy bonito y es un buen detalle para regalar. También podemos hacer diferentes diseños. Ponle tu toque personal. Ya se ha quedado esta bonita postal de Navidad. Muy fácil de hacer y con materiales muy económicos. Mira cómo puedes hacer otro efecto de movimiento. Como fondo puedes utilizar la cartulina del color que quieras. Recortaré un triángulo y este lo doblaré por la mitad. La parte doblada debe quedar encima de la otra parte doblada. Y repetiré la misma operación con una pieza puesta al contrario. Le dibujaré unos ojos y le podríamos poner una frase. ¿Qué te ha parecido esta manualidad? Muy sencilla, rápida de hacer y con materiales muy económicos. Esta se la enseñé a hacer yo y le ha quedado muy bien. Ahora aprenderemos a dibujar poses dinámicas con figuras humanas. Y lo vamos a hacer a partir de un hombre palo. Pero antes de dibujar a nuestro personaje, debemos tener claras las proporciones del cuerpo humano. Las proporciones pueden variar dependiendo del tipo de constitución física que tenga el personaje, altura o estilo de dibujo. Yo he puesto como ejemplo a alguien normal. Para calcular la longitud total del cuerpo lo he dividido en cabezas. En una mujer con altura y proporciones similares podemos destacar algunas diferencias respecto al cuerpo masculino, teniendo una cadera más ancha respecto a la cintura y los hombros más estrechos. Construiré un esqueleto o hombre palo porque es mucho más fácil proporcionar bien y tomar medidas correctas con una figura sencilla. Es muy importante localizar las articulaciones del cuerpo, para saber a qué distancia dobla o acaba la extremidad. Las marcaré con un círculo para que puedas verla más fácil. Cuando ya tengo el esqueleto en la pose que quiero, comienzo a añadirle volumen y marco las líneas generales. Muy sencillo. Siguiendo esas líneas borradas como referencia, le voy añadiendo formas y detalles mejor trabajados. Y de la misma forma, dibujaré al segundo personaje. A este lo haré recibiendo un golpe. Cuando ya tengo el dibujo claro, con las líneas claras y visibles, paso el dibujo a limpio. Lo calco con mi pantalla en una hoja nueva. Puedes usar una ventana a la luz del día o muchas otras formas. Con este método, puedo modificar y corregir errores sin perder lo ya trabajado, y cambiar la posición del dibujo o del personaje si es necesario. Hecho esto, delinearé el dibujo con tinta y le daré un pequeño sombreado negro.
Tengo que reconocer que la técnica no ha estado nada mal, pero todavía te queda mucho por aprender. Para la tercera sección del programa he escogido la customización de objetos y figuras. La personalización es una parte muy importante en este canal. Reutilizaremos figuras y objetos en mal estado de conservación y los convertiremos en piezas únicas de colección. Con un papel de lija de grano muy fino le daré una pasada a toda la figura hasta que desaparezca el brillo del plástico. Este brillo puede impedir o reducir la adherencia del material que le apliquemos encima y también molestará a la hora de pintar. Para realizar los detalles de modelado, el material que mejor me funciona es la masilla epoxi de 2 componentes, pero puedes utilizar cualquier material del que puedas disponer. Eso sí, debe de ser uno que seque al aire y que no tengamos que hornear, ya que la figura es de plástico. La epoxi es la que más utilizo para hacer customs debido a su gran resistencia y adherencia. Una vez endurece se puede taladrar, lijar y pintar. El tiempo de trabajo que te permite dependerá de la marca o el tipo. Suele tardar desde 15 a 45 minutos después de haber hecho la mezcla de los componentes A y B, que se mezclan en partes iguales. La mezcla debe quedar completamente homogénea. Esta masilla suele ser muy adherente y pegajosa, así que hidrata bien tus manos y herramientas con agua. Si no, modelar será una molestia. Para darle un refinado final y que quede mucho más liso, podemos usar alcohol. Alcohol de curar heridas. Lo alisamos con las yemas de los dedos y listo. También se puede hacer con agua, pero con alcohol queda mejor. El tapabocas, las espinilleras y los protectores los he modelado con masilla, pero el kimono o traje que lleva lo voy a hacer con goma eva. Esto me agilizará el trabajo y quedará bien igualmente. Al ser flexible, la goma eva permitirá articular las piernas sin problemas. Fíjate lo poco que he tenido que hacerle a la figura para que se vea el personaje. El resto lo hará la pintura. Y para el coloreado siempre utilizo acrílicas base al agua. Si solo las vallejo para modelismo, mucho mejor para pintar figuras. Pero si no, bastará con aplicar imprimación para pinturas acrílicas a la figura. La imprimación es un sellador que, además de ofrecerte resistencia a la pintura, permite que se adhiera mucho mejor a cualquier material poco poroso. La imprimación que utilizo es de color blanco. Esto ayuda a que los colores se vean mucho más vivos e intensos. Las pinturas para modelismo son muy opacas y cubrientes, pero si utilizas acrílicas comunes para manualidades, suelen ser translúcidas, y algunos colores claros, como el amarillo, necesitan muchas capas para que se vean bien. Mi consejo es que primero pintes con blanco y sobre este ya seco el amarillo. El coloreado de estas figuras es muy simple, ya que no hace falta conocer ni tener experiencia en técnicas para el sombreado ni iluminación, pero sí que tenemos que intentar dejar esos colores base lo más finos posibles, con un coloreado sencillo pero bien aplicado, estirando bien la pintura sin gotarrones ni pinceladas visibles. Si tus pinturas están demasiado pastosas, dilúyelas con agua. El coloreado es un 60% de la calidad total que se puede apreciar en la figura. El color base tiene que ser casi perfecto. Es muy fácil, solo tienes que ser cuidadoso y tener paciencia. Y así es como se ven mis personajes favoritos de la película Mortal Kombat de los años 90, Scorpion y Sub-Zero versión Playmobil. Me gustan demasiado. ¿Qué te parece esta forma de crear y coleccionar figuras únicas? Las posibilidades en cuanto a personajes es casi infinita, fácil y económico. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te aporte ideas o conocimientos interesantes. Si te ha gustado esta nueva forma de hacer los vídeos o tienes alguna sugerencia, déjalo dicho en los comentarios. Me parece una forma de uniros a todos. Sé que a algunos os gusta más el dibujo, a otros más los customs y los dioramas, pues en estos capítulos tenemos de todo. Las mejores ideas para que podamos crecer juntos. Además de este formato, continuaré subiendo los vídeos de siempre, que seguirán siendo más frecuentes que estos. No te olvides de seguir practicando. Un saludo y hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Dale like! ¡Saque like,